Ahora empezamos la semana pasada, el primer miércoles del año nuevo, comentando un poco sobre este asunto de los propósitos de año nuevo. Es increíble este asunto de cómo se repite en forma cíclica año tras año tras año. La gente que se proponen hacer cosas en el año nuevo y invariablemente es un altísimo porcentaje de personas que no lo logran. Y escuchaba un comentario en el coche, en un programa de radio, acerca de estos propósitos de año nuevo y los adolescentes. Estaban hablando más de niños y niñas pequeños. Estaban comentándolo, me sorprendió algún, yo supongo psicóloga, una mujer, eh, que estaban entrevistando y estaba comentando sobre este asunto de los propósitos de Año Nuevo y decía que es buenísimo que los padres inculcan a sus hijos, sean pequeños o adolescentes, menores de edad, es lo que estamos diciendo, que se forman estos propósitos, esta costumbre, este hábito de hacer propósitos, de proponerse cosas para el año nuevo, este, y creo que era una psicóloga, decía, sabiendo que no lo van a hacer. Yo estaba, ¿cómo? Y ella dice, no, esto es buenísimo, que se proponen hacer cosas que tanto ellos como sus papás saben que no se van a lograr. Y, y en la entrevista lo que me sorprendió tanto es que alguna, yo voy a decir doctora, psicóloga, psiquiatra, decía, no, esto es buenísimo, porque es la intención, son buenas intenciones, ¿no? Que se queda todo el asunto así flotando en el aire como buenas intenciones y como ya vimos, este es el asunto en la Biblia de hacer votos o promesas ante Dios. Es simplemente proponer en nuestro corazón que vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo, como sea. O sea, esos propósitos pueden ser en sentido eh, espiritual, ¿no? Se propone mortificar, hacer morir algo en nuestras vidas, desde hábitos, tendencias pecaminosas, etcétera. Se propone la persona superar estas tentaciones y luchas. Ese es el aspecto de un propósito negativo o de desarrollar gracias, frutos del espíritu y, como lo vemos el domingo, las bienaventuranzas. Y vamos a ver más cosas, ¿no? En relación con este asunto que vimos el domingo pasado. Pero la idea es muy sencilla. La persona simplemente se compromete o se propone, esas palabras significan lo mismo, en nuestro corazón ante Dios, lo que vamos a hacer, con su ayuda, con su poder, con su gracia, en base a su palabra, en base a sus promesas, etcétera, ¿no? Y esto es en el Antiguo Testamento el tema es votos y promesas que se hacen ante Dios. Ahora, este tema lo vimos en una forma abreviada y comentábamos en el estudio hace 8 días que esto es más de lo que parece ser, porque no importa la lista de cosas, ¿no? Si es vamos a servir, vamos a orar, vamos a leer, vamos a aprender, vamos a cumplir compromisos en la mayordomía, en la familia, en el testimonio, en la iglesia. La lista es interminable aquí. Y nosotros estamos hablando de metas
en cuanto a la obediencia, la sumisión a Dios, en el sentido espiritual, de crecer, de madurar, de servir, etc. Y el asunto es muy diferente en el contexto cristiano de lo que vemos en el mundo, porque en el mundo es la pura fuerza de tu voluntad, ¿no? Y tu capacidad de disciplinarte, etcétera, lo que va de por medio. En el contexto cristiano es la transformación de nuestro carácter. Y se trata de cambios profundos que suceden por dentro, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra relación con Dios y en el desarrollo de gracias y frutos espirituales. La transformación es algo que está sucediendo en forma lenta, en teoría. La teoría siempre hacia arriba, siempre, aunque sabemos con muchos altibajos y reversas, etcétera, y momentos de debilidad. Y sin embargo, el asunto es espiritual y se trata de algo que se propone hacer para honrar y glorificar a Dios y ser más útiles en su reino. Mientras que en la lista lo volvimos a ver el domingo al principio del sermón, esta lista de los 5 propósitos más comentados en las encuestas, ¿no? De ahorrar más dinero, de hacer ejercicio, de ganar más dinero, hacer crecer nuestros ingresos, lo que decían, de comer mejor, una mejor alimentación, de vivir una vida más tranquila, con menos estrés, etcétera. La lista, por muy buena que pudieran ser, o muy buenas que pudieran ser varias de estas cosas, por muy bueno que pudieran ser o no, la lista es netamente egoísta. Es algo centrado en la persona, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, su ego, su soberbia en muchos casos, ¿no? Su autoimagen, etcétera. Y nosotros no estamos hablando de esto y por lo tanto el ejemplo que vimos la semana pasada fue en el Evangelio. Vamos a volver al Evangelio según Juan, a su capítulo 13, y vimos a nuestro Señor Jesús humillándose en la forma más sorprendente, escandalosa incluso, al lavar los pies de sus mismos apóstoles, el excremento, el lodo, el polvo, la suciedad que estaban en los pies de algunos de ellos, ¿no? En alguna medida todos traían algo en sus pies y Cristo se humilló, tomó el último lugar, tomó el lugar del esclavo más bajo y con eso prefiguraba, simbolizaba lo que sería su humillación, su identificación con ellos en la cruz del Calvario, al asumir la culpa y la condenación de los pecados de ellos. Y aunque se aclara en el mismo contexto aquí, cuando hablaba de que todos estáis limpios, se aclara la duda sobre Judas en el versículo 11, diciendo que no todos, porque hablaba de Judas, ¿no? Del que le había de entregar, dice. Ahora, esta tremenda ilustración es con varios sentidos que no vamos a discutir en relación con los simbolismos aquí. El asunto termina en Juan 3, estamos con el versículo 16. Comencemos con 14. Lo mejor comencemos con 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis ya lavar los pies los unos a los otros. Y esto en la lista de unos a otros, ¿no? Eso es un resumen de los 56, 7, 8 textos que usan la fórmula unos a otros. Este es quizás el mejor resumen de estos textos.
de lavar los pies, ¿no? Los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esto no es una ceremonia eclesiástica, no es una ordenanza de la iglesia, sino es algo más profundo. Y dice que vosotros también hagáis, de cierto os digo, el siervo, lo vuelvo a repetir, no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor, no es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, esta famosísima frase, bienaventurados, ¿no? Bienaventurados seréis si las hicieres. Y eso es lo que comentábamos en nuestro estudio del miércoles pasado, de que para cumplir con esto tenemos que tomar el último lugar. Es un acto de autonegación, es un acto de humillación, es un acto de servicio voluntario. Cuando un creyente se pone a servir a otro o a otros creyentes. Y nuestro propósito de año nuevo, nuestra meta de año nuevo, va por este camino. Hemos de proponernos cosas en las cuales estamos obligados a negarnos a nosotros mismos, humillándonos para servir a los demás, como un acto de amor verdadero, en el contexto buscando el bienestar espiritual de los demás. Y esto no es algo natural, lo vuelvo a decir. Es increíble en la lista de propósitos de Año Nuevo. Es casi, o sea, inexistente, ¿no? Cosas como lo que estamos comentando aquí. Humillarme, amar, servir a los demás, amar a mi prójimo, etcétera. En el mundo no hacen propósitos. Puede haber alguna excepción, pero normalmente no. Todo el asunto es egoísta. Ahora, terminamos comentando esto, lo vamos a dar un poco de seguimiento, ¿no? En nuestro estudio de hoy. Terminamos diciendo que en la práctica, para lavar los pies de los demás, para ponernos a servir a los demás, esto significa primero no poner límites sobre nuestro servicio. ¿Pero qué quiere decir esto? Lo que vemos constantemente en un contexto eclesiástico es que hay muchas personas que están dispuestas a hacer algunas cosas, pero no están dispuestas a hacer cualquier cosa para servir a los demás. O sea, no están, hay un límite en cuanto a lo que van a gastar, un límite en cuanto a cuánto tiempo, un límite en cuanto a, como vamos a ver, las personas que están dispuestas a servir. Y si se trata de servir a Dios, entonces si es hacer el aseo, si es repartir folletos, si es el propósito de hacernos verdaderamente amigos de personas en conversas, y comenzando con personas que llegan, que son nuevas y comienzan a asistir a la iglesia, si es el propósito de orar, de suplicar, de interceder a favor de otras personas, es lavar los pies de quien sea, ¿no? Sin imponer o poner de por medio restricciones y límites sobre nuestro servicio. Y esto significa no condicionar lo que vamos a hacer. Y condicionar quiere decir que esto no es un cambalache. Yo estoy dispuesto a hacer tal o cual cosa a condición de que ustedes me sirvan, o a condición de que ustedes me den a cambios como un cambalache. No, no. Lo que Cristo hizo aquí, se humilló, y lo único que pidió como respuesta a lo que hizo en este acto de humillación profunda es lo que acabamos de leer, que sus apóstoles
se pusieron a servir, ¿no?, a los demás, que los creyentes se pusieron a servir a los demás en forma parecida, en una forma semejante. Esto es, y la fórmula es tan fácil hablar y predicar y exhortar sobre esto, y tan difícil encontrar a creyentes dispuestos a hacerlo. Y que lo hagan, y el próximo punto es sin tocar la trompeta, sin llamar la atención, ¿no? Sin hacer un show, sin usar esto, lo que están haciendo, como un medio para llamar la atención de los demás. Y esto está en el Sermón del Monte, esto de los que hacen tantas cosas, desde su mayordomía hasta sus oraciones, todo lo hacían los judíos tocando la trompeta. Y así mostraban su verdadero o sus verdaderos motivos, ¿no? Y luego esto significa no discriminar. ¿Para qué quiere decir esto? Estoy dispuesto a lavar los pies de Juan Pérez, ¿no? Pero no, y de otra persona, no. Eso es discriminar, ¿no? Es decirle a Dios, yo estoy dispuesto a servir a las personas, y la lista es interminable aquí, que me caen bien, que me pueden recompensar, que son mis cuates, que son mis amigos. No, nada de eso. Si el asunto fuera así con voy a usar la palabra, no me gusta porque es una farsa a sus servidores, lo que dicen, ¿no? Yo no estaría aquí en México si se tratara de esto. O sea, Dios me dio este país como mi lugar de servicio de por vida, aparentemente. Y estoy aquí sirviendo a personas aunque algunos piensan que no, sin discriminar, ¿no? Y estoy hablando aquí de gringos y mexicanos, discriminar, sin decir más. El próximo punto, olvidarnos a nosotros mismos para servir a otros. ¿Qué es esto? Olvidarse de uno mismo para ser un instrumento en las manos de Dios, lavando los pies de quien sea, ¿no? Y esto es el tema que vimos. Ahora vamos a adelantarnos un poco con esto. Y lo vamos a hacer en la siguiente manera. Vamos a vincular esto con el texto tan conocido en Filipenses, el pasaje más cristológico, el más importante pasaje cristológico, quiere decir la cristología, la doctrina de Cristo, el pasaje que desarrolla la forma más profunda la doctrina de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesús, la cristología en este aspecto. Y estamos ahora en Filipenses 2, y este texto, complete mi gozo, 2:2. Que sintáis lo mismo, este es un gran tema, es la misma perspectiva, ¿no? La misma forma de ver y entender. La versión antigua usa la palabra sentir, teniendo el mismo amor, y es el mismo amor de Cristo, unánimes, sintiendo, y vuelvo a este asunto de las emociones, de los sentimientos, sintiendo una misma cosa en la versión antigua, ¿no? O sea, con la misma perspectiva, con los mismos deseos, con las mismas metas. No hagáis nada hagáis por contienda, por vanagloria, sino todo lo contrario, antes bien, por lo contrario, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Y luego nuestro tema está aquí en forma aplicada, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de otros. Y de inmediato comienza a hablar
de la humillación de nuestro Señor Jesús, que de lo más alto a lo más bajo descendió, desde el cielo hasta la tierra y hasta los pies de sus discípulos descendió. Y el tema, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino a lo de otros. Y la frase estimándose es la fórmula que hemos visto muchas veces. Algunas traducciones, para enfatizar el impacto del argumento, ponen estimando a los demás como superiores. Nuestra versión antigua lo traduce estimándose uno mismo, estimándonos nosotros mismos inferiores, ¿no? O los demás superiores, ¿no? Da lo mismo, significa exactamente lo mismo. Y ahora vamos a discutir esto, porque es una parte de lo que esta meta, este propósito significa en el contexto práctico. Vamos por partes aquí. Primero, hemos de ver a los demás, según este texto, no como iguales a nosotros, sino como superiores a nosotros, ¿no? Ahora, este tema lo hemos escuchado muchas veces y nos sirve aquí la parábola del fariseo y el publicano como una ilustración, en donde dos hombres subieron al templo, el uno, aquel publicano, agente que practicaba terrorismo fiscal, que trabajaba en el SAT de aquel entonces a favor del gobierno romano, extorsionando, etcétera, y robando, y aquel fariseo. Y sabemos de la historia, ¿no? Cómo se humillaba el publicano. Toda la historia está en Lucas 18. Y cómo el fariseo se exaltaba. Y el tema es tremendo porque nos enseña que no hay salvación sin humillación. Punto. Aunque hay otras cosas en la ilustración, lo que nos interesa es este punto de estimarnos como superiores o inferiores. Es lo que sucede constantemente en cualquier contexto eclesiástico, ¿no? En el culto público incluso. Esas personas que asisten a la iglesia preocupándose por su imagen, ¿no? Por su reputación en sentido religioso, se consideran como superiores y en vez de preocuparse por sus pecados, su culpa, su necesidad de transformación, santificación, en vez de llegar pobres en espíritu, mansos y listos, ¿no? A aprender y a incrementar su hambre y sed de justicia. Ese tema lo vamos a ver próximamente. Hacen lo contrario. Entran creyendo que son personas especiales, ¿no? Así entran, pasan por las puertas del templo, dando gracias a Dios que soy una persona tan especial como lo hacía aquel fariseo, y menospreciando a los demás, creyendo que son mejores, que pudieran ser desde más sabios, más santos, más entregados, más consagrados, más útiles, más grandes, en algún sentido más importantes que la mayoría de la gente que se congrega en ese lugar. Y mirando a los demás como peores, ¿no? Como peores. Los demás, yo soy el mejor y ellos son los peores. Esa es la actitud, es la mentalidad. Y cada creyente lleva estos dos hombres, ¿se acuerdan de la ilustración? Lleva tanto el fariseo como el publicano en su mismo corazón, ¿no? Esas personas que llegan a la iglesia con el espíritu de superioridad, con la expectativa, con la esperanza de recibir un trato especial, ¿no?
Vengo, aquí estoy para que los demás me vean, ¿no? Aquí estoy para que hablen bien de mí. Aquí estoy para que se pongan de rodillas a servirme a mí. Y eso es lo peor de lo peor y lo entendemos. Hay una muchedumbre de personas que asisten a todas las iglesias evangélicas en todo el mundo con esta mentalidad. Y puede ser que es la soberbia doctrinal. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy, lo hemos tocado muchas veces. Esas personas piensan porque saben algo, porque conocen las doctrinas de la gracia o que porque creen en la soberanía de Dios o algo por el estilo, que esto les hace superiores cuando el efecto verdadero de estas doctrinas es de humillarnos hasta el polvo, porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos haya buscado, nos haya escogido, nos haya salvado por su gracia? Somos los menos indicados. Son las personas que asisten y manifiestan esta soberbia. Lo que nos están diciendo es que su pecaminosidad, no llega al nivel de la pecaminosidad por naturaleza de los demás. Y no se identifican con el pecador en la parábola, sino se identifican más o se parecen más al fariseo. Y en ese sentido, estamos hablando, en base a este texto, de algo totalmente contrario, de estimarnos inferiores, ¿no? Y, y los demás, según el texto, eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús, siendo infinitamente superior a todos, humillándose hasta el polvo, trató con los demás como superiores. O sea, fue más que una mentalidad, una perspectiva, como al principio el texto lo pinta así, una forma de ver y entender esto. Lo hizo en la realidad, prefigurando todo esto al ponerse de rodillas para lavar los pies de los demás. O sea, demostró, es una cosa, dice Cristo, si tú entiendes la doctrina, la enseñanza, yo voy a usar la palabra teoría. Si tú entiendes la teoría de esto, qué bueno, dijo Cristo, pero esto no sirve para nada a menos que lo pongas en práctica, a menos que te pongas a servir a los demás. De nada sirve jactarte de lo que comprendas sobre esto. Ahora, muchas personas luchan con este tema, incluso es un tema que merece un análisis más profundo de lo que le vamos a dar en este estudio abreviado del miércoles, ¿no? Pero vamos a discutirlo un poquito aquí. ¿Cómo es posible estimar a los demás como superiores, ¿no? Hay muchísimas respuestas aquí. La primera respuesta es la más sencilla. Nosotros sabemos más acerca de nosotros mismos que de cualquier otra persona. Sabemos, si en verdad somos creyentes, sabemos mucho sobre nuestra pecaminosidad, sobre nuestras inclinaciones o tendencias pecaminosas, sabemos sobre los ídolos de nuestro corazón, sabemos demasiado acerca de nuestro egoísmo. Si lo fuéramos a discutir tan solo como lo estoy pintando con el fariseo y el publicano, desde la perspectiva de nuestra soberbia y la forma en que nos sobreestimamos, ¿no? Y este es el tema en las bienaventuranzas, la pobreza espiritual, y que te conduce a lamentar en primera instancia y llorar por tus propios pecados. Y como vamos a verlo en otra ocasión, sobre los pecados de los demás. Y aquí estamos hablando de un paquete gigantesco. Pero el punto es, en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos mejor que cualquier otra persona, tenemos un gran argumento, un gran
voy a usar la palabra propósito, está metido en este conocimiento, el propósito de humillarnos y de tomar nuestro lugar, como el publicano pidiéndole tan solo a Dios su misericordia. Y en la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos ante la santidad y la justicia divinas, esto es el primer paso para humillarnos, ¿no? Y el que lo hizo, nuestro Señor Jesús, no tenía motivo alguno para humillarse, pero asumió nuestra culpa, asumió nuestros pecados en la cruz del Calvario, se hizo responsable por este paquete y por lo tanto, identificándose con nosotros, es una parte incluso del porqué de su bautismo, ¿no? Se identificaba con nosotros en su bautismo al principio de su ministerio público y se identificó con nosotros al lavar los pies de sus discípulos porque se estaba hincando frente a cada uno de los creyentes, incluso cada uno de nosotros, simbolizando lo que haría en la cruz del Calvario para lavar nuestros pecados con su sangre. Y si esto no te humilla, ¿no? Entonces no eres creyente. Punto. Si esto no es suficiente, entonces no sabes nada de la realidad de la salvación, de la convicción de pecado, etc. Ahora, una vez que entendamos este punto, el siguiente es, escuchen bien, que cada otra persona con quien tenemos o con quienes tenemos contacto es una persona única. Ese es un gran tema, que es una parte de la escuela de teología en el reino animal y vegetal. Es tremendo, tan solo si lo vemos desde la perspectiva del clima, cada gota de agua, cuando se convierte el agua en nieve, se convierte en algo único, ¿no? Extraordinario. Si lo examinan, se me está escapando la palabra snowflakes. Cada pedacito de nieve o hielo, ¿no? Cuando cae en nieve, es una obra de arte. Es increíble. Y es como las flores. Cada flor parece ser igual a las demás flores. No, cada una es única. Tienen en común una serie de cualidades que nosotros vemos con nuestros ojos, pero bajo el examen más profundo, microscopio, etcétera, se da cuenta de que la identidad de cada flor, de cada hoja, ¿no? Así de cada árbol, así la lista es interminable. ¿Cuánto más cada ser humano entonces? Cada persona es única en su identidad. Yo voy a usar la palabra aquí, personalidad. Cada persona es única en su personalidad y sin embargo, como criaturas hechas en la imagen moral y espiritual de Dios, que aún se conserva después de la caída en alguna medida, ¿no? Cada persona comparte con los demás esta imagen de Dios. Es un gran tema en relación con el no matarás. Es un tema gigantesco aquí, pero cada persona que comparte esta imagen de Dios, que en el nacimiento nuevo, en la regeneración, comienza a ser renovado y estamos destinados a volver a ser portadores de la imagen perfecta de Dios, que es la imagen de Cristo, llegando al cielo en la glorificación. Y sin embargo, cada persona no deja de ser única. Es un gran tema, incluso y yo no pensaba detenernos con esto, pero no somos robots en el cristianismo, no somos como lo que vemos en las sectas,
en donde si conoces a algún mormón, testigo de Jehová o algo por el estilo, conoces a todos los testigos de Jehová, a todos los mormones, ¿no? ¿En cuál sentido? Porque son como clones, ¿no? Prefabricados en cuanto a lo que van a proyectar ante los demás. Pero esto no es así con el cristianismo. Pablo no deja de ser Pablo, aunque el cambio de nombre significa que Saulo está destinado a llegar a ser Pablo y Simón está destinado a llegar a ser Pedro y hay una transformación, pero Pablo no se convierte en Pedro, ni Pedro en Pablo, ni ninguno de ellos en un mini Cristo en ese sentido, no. Es la gloria del Evangelio, de que Dios no borra nuestra personalidad, que en algunos puntos es única. Es tremendo este tema. Y es algo en donde hay un cambio radical en nuestra naturaleza y carácter. Y esto afecta nuestra personalidad, sí, y sin embargo, no obstante, esta persona sigue siendo única. Y esto es importantísimo para entender lo que estamos diciendo. Cada persona, por lo tanto, es una persona que tiene propósito. Este gran tema, ¿no? Que por unos años fue de mucha controversia, el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Y Rick Warren se ha desviado doctrinalmente en una lista de cosas, peor en la práctica, y sin embargo, tenía toda la razón con este asunto de que cada vida tiene propósito. Y si nos preguntamos más a fondo sobre este punto, ¿cuál es el propósito? Este propósito comienza con Dios y el hecho de que la persona lleva la imagen de Dios y por lo tanto esta persona tiene valor. Y simultáneamente, a la luz de lo anterior, es una persona responsable ante Dios. Y en ese punto, al reconocer el valor, el propósito de cada ser humano y su responsabilidad ante Dios. Ahora, si esto lo entendemos en términos genéricos, como lo estoy planteando aquí, ¿cuánto más en sentido espiritual? Si nos damos cuenta, no, cada una de estas personas en el contexto cristiano son personas por quienes Cristo derramó su sangre. Son personas amadas por Dios con un amor eterno. Son personas escogidas por este mismo Dios, no en base a sus méritos, no, sino por el amor y el propósito de Dios, escogidas para glorificar eternamente su gracia, su amor, su misericordia en la salvación. Entonces, ¿cómo podemos mirar a cualquier persona así en un contexto cristiano? Ese es el argumento del texto, y no estimar a estas personas como de un valor incalculable para Dios. Si a nuestro Señor Jesús le costó su vida, su sangre, su sufrimiento, salvar a cada una de estas personas, ¿cómo es que no vayan a tener un valor incalculable para nosotros? No sé si me explico. El argumento es profundo, sí, pero en vez de mirar a los demás así, desde esta perspectiva, desde esta realidad, ¿no? Más que una mentalidad, es la realidad, lo que nosotros hacemos es nos relacionamos con los demás en base a un criterio humano. El argumento en Corintios 5, segunda de Corintios, todo esto de que cada uno en Cristo Jesús es una nueva criatura, y el argumento vale la pena leerlo, ¿no? El argumento del texto es exactamente lo que acabo de decir.
cuando dice que Cristo murió por todos y todos aquí son todos los creyentes, en 2 Corintios 5, entonces de inmediato dice que esto nos impulsa ya a no vivir egoístamente, menos en base a un criterio humano, y diciendo de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y esta fórmula de no conocer a nadie en base a un criterio humano. Y esto comienza desde su apariencia física hasta su semblanza, su sexo, o sea, mejor la palabra aquí, su género, masculino, femenino, estoy hablando de eso, hay tan solo dos. Por favor, tan solo dos. Pero el punto es, ya no miramos a los demás basándonos en algún criterio humano. Pero esto es lo que hacemos por naturaleza. Somos atraídos a las personas que nos caen bien. Atraídos, ¿no? Sentimos una atracción, tenemos interés en personas que tienen algo que quisiéramos tener. Desde su dinero, su prestigio, su poder, su importancia en términos humanos. Eso es lo que vemos con toda la idolatría en relación con el mundo artístico, deportivo, de entretenimiento, de Hollywood, la moda, la música, incluso la política. Las personas son atraídas a los que tienen fama, que tienen dinero, que tienen poder, que tienen éxito, etcétera. Eso es un criterio humano, carnal. Es conocer a las personas como si estuviéramos nosotros todavía bajo el dominio de nuestra naturaleza humana caída que se llama la carne. Ya no, dice Pablo, de aquí en adelante ya no. Y sin embargo, misteriosamente, inexplicablemente, somos inclinados a rechazar a las personas que no nos caen bien o a sospechar de las personas que quieren algo de nosotros. Eso es increíble, ¿no? Cómo se nos acercan personas en diferentes contextos, puede ser incluso en la familia, y sabemos que quieren algo de nosotros. Y estamos desinclinados, ¿no? A darles la bienvenida a estas personas en términos humanos. Y luego somos desinteresados, indiferentes en relación con las personas que no pueden darnos nada, que no nos ofrecen nada, o que no necesitan nada de nosotros. ¿No? Es increíble todo esto. Y somos inclinados a tratar con favoritismo a ciertas personas que creemos que nos pudieran servir en un futuro. Si no es ahora, en un futuro nos pudieran servir en algo. Y este modismo que vemos constantemente en la cultura mexicana, conoces a una persona y se presentan y así salen esas palabras en automático. Su servidor, estoy a su servicio para lo que se le ofrezca o se les ofrezca. Mi casa es tu casa, y todas son puras palabras que en la realidad, ¿no? ¿Hay un límite? Sí. En la realidad, todo va a terminar en el contexto de si hay algún beneficio mutuo que vamos a sacar, ¿no? De ambas partes en la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estamos ilustrando aquí, lo que estamos diciendo es que si vamos a ponernos a servir a los demás, nosotros tenemos que tomar el último lugar. O sea, tenemos que ponernos al servicio de los demás realmente, ¿no? No simplemente en base a alguna cosa carnal o algún tipo de cambalache, como lo estamos ilustrando.
Y lo sigo diciendo, la gente que lucha con esto de cómo es posible colocarme en el lugar inferior. Todo el argumento lo hemos escuchado 1000 veces. Si esto se te dificulta, es porque no estás mirando a Cristo. Es tan sencillo. Ejemplo os he dado. Acabamos de leerlo. Para que no hablen bien de todo esto, sino que lo pongan en práctica. En Juan 13. Y tu propósito en Año Nuevo tiene que ser este. Porque si no lo puedes lograr en alguna medida con la ayuda de Dios, vas a pasar otro año sin en realidad llevar a cabo nada en esta fórmula unos a otros, nada real para ayudar a los demás, para amar en este caso a los hermanos y cuanto más a la gente en conversa que nos rodea. Y ahora vamos a terminar habiendo analizado un poco más este argumento. Ahora vamos a terminar con lo siguiente. Esto es un tema relacionado con lo que vimos al principio, la semana pasada. Estos propósitos de Año Nuevo no se logran nunca a menos que haya cambios en nosotros. Y cambios que van más allá de lo que el mundo comprende, más allá de por la fuerza de mi voluntad, más allá de nuestra capacidad de disciplinarnos, más allá de estos elementos que son los únicos elementos que el mundo conoce, ¿no? Porque nunca llegan a entender que sus motivaciones son egoístas en todo el asunto, como lo vimos al principio. Todos esos propósitos de Año Nuevo están centrados en el ego de cada quien. Pero no estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de autonegación, de negarnos a nosotros mismos, de decir no a nuestro ego, ¿no? Con el fin de servir a los demás. Y todo esto comienza con un cambio profundo, es una parte del arrepentimiento en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y créanme, no puedo evitar el comentario aquí. Yo como extranjero en este país veo el clasismo, veo cómo la gente de diferentes niveles socioeconómicos se comporta con los que están arriba o con los que están abajo según su criterio, ¿no? Y lo vemos en las iglesias. Nosotros tenemos en la gracia de Dios personas desde arriba hasta abajo en nuestras iglesias y en gran medida, ¿no? Es una mezcolanza increíble lo que tenemos en Sándalo. Y yo me acuerdo, no voy a decir más, es una persona famosa que no voy a mencionar aquí, que llegaba con guaruras, ¿no? Al estudio bíblico, entre semana llegaba con sus, guardas, no voy a decir más. El punto, normalmente en cualquier contexto eclesiástico así, las personas que están arriba no se llevan con los que están abajo, ni viceversa. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué no? Por lo que estamos viendo aquí, piensan porque si nacieron a un nivel de clase media o alta, que los demás no son dignos de su atención. Menos de lo que estamos viendo en este texto. Y créanme, estas distinciones, este clasismo, y hablo aquí como gringo, en gran medida no ves nada de esto en las iglesias en Gringolandia. Menos, y yo puedo decirlo incluso en cierto sentido, en el mundo en converso, es muchísimo menos de esto. Y si me preguntas el por qué,
es porque han estado combatiendo todo esto a lo largo de siglos en la Unión Americana, que van a cumplir que 240 y tantos años, ¿no? Como nación. Y son cuántas generaciones en donde han realizado por dentro y por fuera las iglesias un combate extraordinario en cuanto, y lo voy a decir, en cuanto al supuesto racismo. No, como estamos en internet, voy a tener cuidado con lo que estoy diciendo, pero no es porque son mejores o no, es porque hay un énfasis en el contexto bíblico, ¿no? Esto es una parte llevado al extremo antibíblico en todo el discurso que estamos escuchando constantemente en contra de la discriminación y el racismo, que están con tambores de guerra con esto todos los días. Ciertos grupos políticos, es una agenda política, no es lo que parece ser, no es porque a de veras se oponen a la discriminación, no es porque creen en la igualdad, no, es una manipulación. Pero ¿cómo pueden manipular a la gente en el primer mundo porque el cristianismo se opone a estas cosas? Ya lo quieren llevar a otro extremo. No sé si me explico, no voy a decir más. Ahora vamos a terminar con esto. El cambio en nuestro carácter que estamos contemplando aquí, en la medida en que somos conducidos a esta humillación, es una parte crucial de lo que llamamos, en el contexto de la madurez espiritual, es un cambio importantísimo, es una clave, así lo voy a decir. Por ejemplo, vamos a discutir esto un poquito. Para que una persona sea espiritualmente madura, ¿no? Esta persona tiene que conocerse a sí misma. Es un gran tema. Tiene que conocerse a de veras. Y esto de conocerse a sí misma sucede tan solo en la presencia de Dios, tan solo frente a la palabra de Dios, tan solo viéndose en el espejo, ¿no? Y estos espejos, ¿no? De lo que es mi autoimagen y lo que los demás, lo que yo pienso que los demás piensan, esto de los espejos, lo hemos escuchado tantas veces y llegamos al punto en que, no, lo que los demás piensan no es lo que nosotros creemos que piensan de nosotros y ni su apreciación de nosotros es correcta porque tan solo es superficial. Llegamos por fin a lo que Dios sabe y lo que Él sabe y ve sin espejos, ¿no? En su omnisciencia, sabe todo, lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Y cuando una persona está creciendo y madurando, se vuelve realista en todo esto. Y el punto, se vuelve una persona realista acerca de sí misma, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿No? ¿Y qué tan lejos estoy de la imagen de Cristo? Porque Dios no nos compara con nadie salvo con Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No nos compara con ningún otro ser humano, tan solo con Cristo. Y lo que deberíamos de ser, ¿no? La persona madura, que está madurando, porque este proceso nunca termina. Hay etapas y en la plena madurez, la persona ya no está fingiendo. No. La persona ya no está viviendo en base a ilusiones y fantasías acerca de sí misma, ¿no? Ni acerca de los demás. La persona se mira a sí misma frente al espejo de Cristo. Y tan solo así comenzamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué tan lejos estamos? Pero desde esta perspectiva, una parte de este proceso de madurar es al conocernos a nosotros mismos, y esto es un proceso continuo en la vida cristiana, es lo que sucede cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que estamos frente al espejo, y en Santiago, cada vez que
que hacemos algo en relación con lo que vemos, lo que está mal, buscando la ayuda de Dios, entonces esto nos conduce a aceptar a los demás y a trabajar. ¿En cuál sentido? Cooperando, sí, pero humillándonos, buscando el bienestar de ellos, no simplemente nuestros propios intereses. Y cuando dicen, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino al bien de otros, ¿no? En nuestro texto en Filipenses, aquí es una parte de este proceso de madurez y de crecimiento. Y en la medida en que vamos logrando esto, ven lo que va a suceder. Ya no nos vamos a considerar esta regla apostólica, ¿no? De los que se miden a sí mismos, se comparan a sí mismos entre ellos mismos, dice Pablo. Estos son los más necios, los más tontos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros, ¿no? En 2:4 de Filipenses. ¿Y esto qué es esto? Ya no estoy en competencia con nadie, salvo conmigo mismo. Esa es la realidad. Porque yo soy la única persona que puedo estorbar mi crecimiento y mi madurez. Y ya no necesito un reconocimiento especial. Ya no exijo un trato especial, por favor, no. ¿No? Y porque ya no estoy buscando autoestima, razón de ser, propósito para vivir. Nada de esto lo estoy buscando de los demás. Porque ya lo tengo en mi relación con Dios. El que sabe lo peor, ¿no? Me ha perdonado, me ama incondicionalmente, ¿no? Está procurando constantemente mi crecimiento y mi madurez, y tengo en mi relación con Él más de lo que mi corazón pudiera exigir de cualquier ser humano. Ya no estoy buscando importancia, ya no estoy buscando mi autoestima, mi autorrealización, ya no tengo mi agenda personal metido de por medio en lo que hago en la vida o en lo que soy en esta vida. No hay nada en mi agenda personal, ¿no? En donde estoy buscando lo que el mundo anda buscando, desde felicidad y autoaceptación. La lista es interminable aquí. Ya no estoy buscando nada de esto de los demás, sino que tengo en el amor de Dios, en la relación que tengo con Él, más de lo suficiente para amar y servir y glorificar su nombre. Y Él me dice, ok, ahora ponte de rodillas. Sí. Eso es una parte crucial de lo que significa ser una persona madura, ¿no? Entender que estoy en competencia conmigo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy el mayor problema que tengo. Sí, que mi ego, mi yo y los restos y remanentes de mi naturaleza pecaminosa son el obstáculo a mi madurez, a mi crecimiento y el gran obstáculo a que yo sea una persona útil en el reino de Dios. Y con esto concluyo, porque en los propósitos de Año Nuevo estamos hablando de que seamos personas más maduras, y esto nos obliga a cambiar. Y los propósitos de Año Nuevo son retos, son desafíos, sí, pero ¿en cuál sentido?
No, no, no lo voy a lograr con la fuerza de mi voluntad jamás. No, esto no va a suceder. Son retos y desafíos que nos obligan a crecer y madurar en nuestra relación con Dios. Y esto termina, escuchen cómo lo voy a decir, en que ya no necesito, en la medida en que voy creciendo, no necesito recibir el crédito, ¿no?, de los demás por lo que hago. No necesito mi club de fans, no, nada de eso, ¿no? Mi club de fans. Ya no necesito la aceptación, los aplausos, el reconocimiento, no, de los demás, no, porque eso no es lo que estoy buscando. Porque no lo necesito. Y de todas maneras, si me lo fueran a dar, de nada me serviría. Eso es el mundo converso. Es la gente que actúa y hace todo en base a la carne, ¿no? Y termino con este punto. Personas que van llegando a nuestros círculos, lo vemos cada domingo en Sándalo. Si no reciben una atención especial, si no estamos tras de ellos para ver, ¿no?, quiénes son y cómo nos pueden servir, se les hace tan raro. ¿Por qué tan raro? Porque es lo que hacen la mayoría de las relaciones en el mundo y es lo que hacen la mayoría de las iglesias. Nosotros queremos que vengan motivados por Dios, no por algún trato que reciban de nosotros, en primera instancia. Segundo, que sean movidos por Dios a escuchar su palabra. O sea, nosotros queremos quitarnos a nosotros mismos de por medio en el asunto. Yo no estoy hablando más a fondo de este punto, salvo para ilustrar lo que estamos diciendo, ¿no? Y si con aplausos y con... Estamos aquí en tantos grupos, están apapachando y desde el púlpito alabando y dando el crédito y gracias a Dios por el hermano fulano y qué bueno que yo a veces me acerco a algunas personas y les hago saber que estoy agradecido a Dios porque están presentes y porque queremos que aprendan y escuchan y reciban algún beneficio de la palabra. Pero el asunto no es personal. No sé si me explico. No estamos tratando de no caer en esa trampa y de actuar como personas maduras en donde lo que nos interesa es que estas personas conozcan, aman y sirvan a Dios, no a nosotros, ¿no? Y aunque lo que estamos viendo aquí es que en la medida que son convertidos, se van a poner a servir a otros. Claro que sí, pero tan solo superando todo lo que estamos viendo aquí. Y esto es una tremenda meta, ¿no? Es un gran reto para cada creyente, ¿no?, de buscar a lo largo de este año nuevo esta humillación, ¿no?, en donde estamos tratando de olvidarnos de nosotros mismos para servir a los demás. Y que Dios nos ayude. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que estamos contemplando aquí en el comienzo de este año nuevo. Te pedimos por cada creyente, cada oyente en esta noche, para que podamos encontrar lo que nuestro corazón desea y anhela en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra relación contigo, conociéndote, amándote, caminando contigo como nuestro mejor amigo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor.
sabiendo que en la medida en que logremos esto, seremos conducidos a amarte más, a humillarnos más y a seguir el ejemplo que nos has dejado de ponernos de rodillas en tu servicio, aprendiendo esta gran lección de cómo considerarnos inferiores y a los demás como superiores. No por algo en ellos ni algo en nosotros, sino por tu amor para con nosotros. Por eso te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.